en experiencias documentadas, en ensayos y cosas por el estilo. Entonces, porque todo esto los pacientes se benefician, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. A ver. Siguiente diapositiva. Ya. ¿En qué se basa la medicina basada en evidencia? En esta pirámide que ven acá a la izquierda, ¿no? En donde dice, ok, ¿cuáles son las evidencias científicas? Van desde las más básicas, investigaciones in vitro, con animales, ideas, opiniones, informes de casos, o sea, desde lo más básico hasta lo más potente, por decirlo así, ¿no? Las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, esto de acá nos muestra qué se puede hacer. Y a la derecha tenemos un gráfico, un forest plot, que nos muestra los resultados de un metaanálisis, ¿no? De muchos artículos se saca un solo y único resultado. Entonces, esta es la medicina, basarnos en lo que hay. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ¿en verdad usamos la medicina basada en evidencia? Sí y no. La pretendemos usar, nos gustaría usarla, y todos dicen, ¡oh, qué bonito, la medicina basada en evidencia, los libros, los artículos! Pero en realidad, a la hora de la hora, muy pocos, ¿no? Este trabajo lo hicimos hace tiempo, quién sabe, ya toca actualizarlo, y nos muestra cuánto entraban los internos de medicina a bases de datos como Cielo, PubMed, Hinary, y en verdad se ve que es poco, ¿no? En realidad porque cuando llega la hora de la hora, no se hace, a veces porque estás muy saturado con el estrés, con las historias clínicas, con todas las cosas que te mandan, ¿no? Entonces, bueno, esto en realidad tuvo como comparador a Facebook para ver cuánto entraban a las bases o a Internet en general, y se vio que había poco, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Esto es en Perú, por supuesto, en los estados de Perú. Y en Latinoamérica, ¿cómo van los estudiantes? Lo mismo, se encuestó a más de 10.000 estudiantes en 40 ciudades y se vio que también no entran tanto que digamos a las distintas bases, ¿no? Entonces, en realidad, estamos un poco mal, porque si es que esto ya hemos visto a nivel Perú, a nivel Latinoamérica, en realidad es que deberíamos usarlo. La ensalzamos, la añoramos, pero al final no usamos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, no como se debería, ¿no? Y no digo todos. Y en profesionales de salud también hicimos acá un trabajo en más de media docena de países y en verdad también vimos que el Perú por ahí está en media tabla, ¿no? Hay lugares como Costa Rica o Colombia que usan más, pero en general, en estos 8 países que se encuestaron, no todos ni leían en inglés ni leían en castellano, muy pocos, sobre todo en países como ven, Paraguay, Honduras, casi no leen información para recetar mejor, para hacer el mejor tratamiento, ¿no? Lamentablemente es una realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la pandemia que ha pasado nos ha mostrado que a veces llega cualquiera que se hace llamar médico, cualquiera que se hace llamar un comunicador o que sabe algo de ciencia supuestamente o lo que sea y dice, tomen ivermectina, tomen dióxido de cloro, yo tomo, inclusive médicos como este doctor Macé que salió pues no en Exitosa y en otros canales, en otros medios a decir 1000 cosas y sabemos que lo mismo pasaba en Willax y pasa en un otro lugar, ¿no? Entonces lamentablemente por eso nos desprestigiamos inclusive, porque ya, una cosa es que no leas, una cosa es que no estudies, no hagas medicina basada en evidencia, y otra cosa es que vayas y digas, bueno, a mí me funcionó, a mis pacientes le funcionó, cuando en realidad eso no es ciencia, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos se los digo para que vean los puntos negativos de la evidencia, ¿no? Y para que digan, esto no es evidencia, entonces tenemos que combatir esto y tenemos que ser fuertes ante eso. Inclusive el Colegio Médico evaluó la posibilidad de denuncias y de decir, porque en realidad desinformaba a la gente y le daba una falsa seguridad al tomar ivermectina, dióxido de cloro. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para sustancias milagrosas, ¿no? Es una pena que se haya dicho que el dióxido de cloro funcionaba. Inclusive ahora ustedes saben que el dióxido de cloro se dice que cura el cáncer, el VIH, hasta la muerte la cura, ¿no? Es mentira, sinceramente. Y más de un colega, lamentablemente. Y luego la población te dice, oye, pero tus colegas lo están recetando. Entonces, si ya no puedo creer los médicos, ¿cómo le dices? Pues no, que no. Entonces, si dices, sí, pues, o sea, es un médico y nadie se acredita y dice, no, ese médico es malo, ese médico es bueno. Entonces, solo le hacen caso. Lamentablemente, esto pasó en la pandemia y nos hizo ver que adolecemos de filtros, que adolecemos de instancias que ayuden a detectar y a combatir esto, ¿no? Que es antimedicina basada en evidencia, que son malas prácticas, ¿no? Malas informaciones que se dan y que los pacientes al final terminan haciendo. Siguiente diapositivo, por favor.
Y bueno, inclusive a veces hasta se le puede escapar al mismo comité de expertos del MINSA. No usaba el Ministerio de Salud, el MINSA, su comité de expertos, se acuerdan que por mucho tiempo dio ivermectina. Entonces, bueno, acá están, este reportaje salió, yo no es que lo he buscado, ¿no? Se dice, ¿no?, que estas personas eran el comité de expertos y ellos recomendaban y dejaron la ivermectina por meses y meses. Y lamentablemente, ya había medicina basal, evidencia que decía, no, la ivermectina no es adecuada, no funciona, al igual que la hidroxicloroquina, al igual que una serie de cosas, ¿no? Muy buen ejemplo, la ivermectina aprobada por la FDA se hizo mala interpretación, sí, por ahí como dice alguien en un comentario. Es que es eso, ¿no, chicos? A veces lo hacen por desconocimiento, a veces lo hacen porque por su práctica propia, por su práctica profesional, dicen, mira, a mí me ha funcionado, pero eso no es medicina basada en evidencia. Medicina basada en evidencia trata de decir qué cosas han funcionado según ensayos clínicos, según estudios controlados, según una serie de mejores experimentos que se puedan hacer, ¿no? Hasta el momento, si es que hay un transversal analítico, es la mejor evidencia. Si es que luego sale un ensayo clínico, eso se vuelve la mejor evidencia. Si luego se sale una revisión sistemática, un metaanálisis, eso se vuelve la mejor evidencia, ¿no? Entonces es eso. Entonces, lamentablemente, cojeamos de eso. Lamentablemente puede haber un error, puede haber un problema, ¿no? Pero estamos acá para aprender qué es la medicina basada en evidencia y cómo se debe usar. Y sobre todo estos ejemplos, ¿no? Acá tenemos maestros. Lamentablemente no sé cómo habrá sido la votación, mayoría o lo que sea, pero sabemos que en realidad ya no funciona y se sabía en ese momento que no funcionaba la ivermectina. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a veces inclusive hasta nuestros políticos metieron la pata. No sé si se acuerdan de la doctora Pilar Masiti. La doctora Pilar Masiti es una muy respetable neuróloga. Fue ministra de Salud en 2 oportunidades. La segunda fue en esta pandemia. Y en realidad ella es un genio, tiene IQ de genio y todo lo demás, pero a veces le tocó decir como esto. ¿Se acuerdan esa frase que soltó en RPP ante Aldo Chincha, donde los asintomáticos contagian solo cuando respiran? Entonces todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo es eso? Por eso, chicos, siempre hay que estar escuchando a otros divulgadores, siempre hay que estar leyendo cosas oficiales. A veces se te puede ir y luego tienes que retractarte. Pasa, errar es humano y nos podemos equivocar, por supuesto que sí, pero la cuestión es que en general hasta el más alto cargo se puede equivocar. ¿Se acuerdan en Estados Unidos que Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, dijo en el momento de la pandemia que se inyecten sustancias como de cloro para combatir el coronavirus? Fue un escándalo tremendo en donde su mismo consejero de salud, que era uno de los creadores de unos libros más famosos de medicina, se quedó pasmado diciendo, ¿qué estás hablando? Y su cara era de asombro total. Entonces, para eso tenemos que tener asesores que sepan leer medicina basada en evidencia, gestores que lo sepan aplicar, gente que te sepa asesorar y tú mismo, para no meter la pata, tienes que saber. Yo, por ejemplo, cuando me toca dar una charla o una conferencia, algo que no sé, empiezo a indagar, empiezo a buscar qué artículos hay, empiezo a ver conferencias de otros científicos, otros epidemiólogos y no solo veo uno, veo 2, 3, 5, 6, 10, los que pueda, los que me permite el tiempo y según eso contrasto la información, veo lo mejor que hay. A veces no se tiene tanta, ¿no? Por ejemplo, viruela del mono. Es una enfermedad que poco a poco se está descubriendo cosas paulatinamente. Lo mismo con el coronavirus. Y hay otras enfermedades que ya tienen tiempo, ¿no? Y que se sabe cuál es lo mejor. Por ejemplo, alguien no se va a arriesgar a dar fármacos inadecuados para tuberculosis. Lo mismo, alguien no se va a arriesgar a darle a VIH, pues no sé, agüita de azar, ¿no? Porque a mí me funcionaron en mis pacientes. Eso no es así. Lamentablemente, a veces uno no trata de hacer daño, pero dice, oye, a mí me funcionó, a mi paciente le funcionó, y eso no es así. Entonces, quiero que se graben bien y por eso esta charla más le da algunos pininos de qué es lo más resaltante en errores en cuanto a divulgación, a medicina basada en evidencia en nuestro medio, para que vean cómo puedes tú combatir y cómo tú puedes evitar eso, ¿no? Que al final dan momentos muy problemáticos y generan hasta mortalidad. Porque cuando pasa eso, algunos se lo toman en serio. No sé si se enteraron, por ejemplo, después de que Donald Trump dijo eso ante serie nacional, ante cadena nacional, algunos se inyectaron y terminaron muriendo. Y por ivermectina también, algunos terminaron muriendo intoxicados por dióxido de cloro. O sea, entonces,
no serán miles, cientos de miles, pero con que mueran 2, 3 ya son muertes, ¿no? Entonces la gente a veces cree eso, la gente a veces se confía, y sobre todo, como les digo, se confía de ustedes. Así que chicos, ustedes van a ser médicos, van a ser colegas, entonces prepárense en cursos como estos. Gracias por estar acá un domingo en la noche. Yo sé que es complicado, yo sé que todos estamos cansados, pero en realidad este esfuerzo vale la pena, ¿no? Y hagan investigación, lean artículos, no sean como los colegas que les he mostrado de Latinoamérica, que a veces por la rutina, por el cansancio, por, no sé, confiarse, por una serie de cosas, no leen artículos, que es lo más actualizado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Willax, su Willax ha sido uno de los programas más desastroso, ¿no? Que se ha encontrado. Willax con doble L, creo que me comí una L. Pero acá un Paz, ministro de Salud, que era congresista en ese momento, mencionaba pues la eficacia de las vacunas y lo leyó al revés. Y lo leyó al revés y dijeron todo el mundo, no funciona la vacuna china, no funciona la Sinopharm. Y entonces cuestionaron y no se querían vacunar. Otros dijeron porque te vacunas con la vacuna china no van a entrar a Europa. Entonces, una serie de afirmaciones así hace que luego las personas tengan acciones ante eso y que eso genere repercusión, ¿no? Porque si no estás vacunado, estás indefenso ante el virus. Entonces, miren, hasta este señor que ha sido ministro de Salud en una época pasada, lo leyó mal los resultados. Entonces, señores, ustedes tienen que prepararse, tienen que aprender a ver tablas, tienen que aprender a ver resultados, cómo se lee un OR, cómo se lee un intervalo de confianza, cómo se lee un valor P, cómo vale, cómo no vale, cuánto está bien, cuándo puedes hacer una lectura crítica adecuada. Entonces, esto de acá es muy importante. Y me alegro que estén acá. Esta clase es básicamente qué es la medicina basada en evidencia y, como han visto, los errores que se han cometido con muchos ejemplos de nuestro medio para que puedan ver todas las desgracias que se han dicho en televisión, en radio y una serie de cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya habían evidencias científicas, ¿no? Miren, inclusive estos artículos, el de la derecha, es escrita por el doctor Alonso Soto, uno de nuestros eminentes médicos de la Ricardo Palma, en donde decía el uso de drogas sin efecto demostrado como estrategia terapéutica en COVID en el Perú. Y decía, mira, no funciona esto, no funciona aquello. ¿Y ustedes creen que lo leían? ¿Ustedes creen que le hacían caso? Inclusive el mismo grupo de COVID, ¿no? Del Ministerio de Salud. No, no le hacía caso. Y esto de acá, el doctor se basaba en otros artículos, o sea, ya había mucha evidencia. Inclusive acá alguien tuvo que decir dióxido de cloro y derivados de cloro para prevenir o tratar COVID, revisión sistemática, y te mostraba que no era efectivo. Y la gente, los médicos, los medios o algunos difusores, pseudodifusores, lo daban como cierto. Entonces, existen las evidencias. Como complemento a este curso les enseñen a buscar, búsqueda bibliográfica, búsqueda en bases, búsqueda en repositorios, hasta SciHub vale, así que no sea un medio muy oficial y medio pirata, pero para lo que ustedes puedan hacer, vale para encontrar esas evidencias. Si tienen dudas, vayan a internet, vayan a Google Académico, vayan a PubMed. Eso es medicina basada en evidencia. Hacer medicina, hacer la recomendación, hacer la práctica médica basada en lo mejor que hay, no basada en un programete, no basada en una opinión. Por eso contrasta muchas opiniones, busca en la literatura, busca qué hay. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, algunos se escudaron en muchas cosas, argumentos, ¿no? En donde, en realidad, acá, por ejemplo, a la derecha, nos muestran los argumentos ad ignoratiam, o sea, dicen, no, pero no hay, no se sabe, no, pero él ensalzan a una figura y dicen, él sabe más, tú no sabes, tú no sabes. Entonces, hay muchos argumentos, muchas falacias que se llaman. Eso también lo pueden ver, lo pueden revisar con más calma, las falacias. Hay una serie de falacias muy grandes y que se repiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, es falso que una viróloga china haya probado que el coronavirus fue creado en un laboratorio. Dijeron, ¿no? Dijeron esto, dijeron lo otro, y al final eso corre más que las noticias verdaderas, ¿no? A veces ese es un reguero de pólvora y la gente lo cree porque piensa que es verdad. Entonces, en realidad, estos argumentos, estas falacias, van en contra de la medicina basada en evidencia y tienen que detectarlas y combatirlas. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, inclusive hace que se gaste mucho. Por ejemplo, con esas recomendaciones de toma esta ivermectina, toma este dióxido de cloro, toma esto de acá, se ha gastado. El Ministerio de Salud gastó millones de dólares en comprar ivermectina, en comprar tratamientos que no eran eficaces. ¿Y por qué? ¿Y hubieron sanciones, hubieron culpables? No, nunca. Entonces, en realidad,
Da pena, ¿no? Da pena ver que en realidad tu Ministerio de Salud llama a expertos, estos expertos no hacen caso a la medicina basada en evidencia y al final terminas dando cosas que no sabes, cosas que en realidad no funcionan, cosas que en realidad ya el mundo dice, no, ¿por qué haces esto? Es de dudosa procedencia, de dudosa evidencia, no hay, no, pero por si acaso, no, no hay otra cosa. Eso no funciona, ¿no? Entonces, si no hay otra cosa, mejor no le des. Es como decir, si no hay otra cosa, le vas a dar, no sé, paracetamol a todo. Si no hay otra cosa, le vas a dar, no sé, quimioterapia a todo. No, no funciona así. No funciona así porque gastas dinero, haces creer al paciente que se está cuidando o que se está enfermando, que está evitando enfermarse o que se está protegiendo y le da una falsa seguridad y puede generar más enfermedad, más mortalidad y todo lo demás. Entonces, como ven, todos estos problemas trae, desde el Ministerio de Salud que se ha equivocado, desde los expertos del Ministerio de Salud que se han equivocado, desde doctores, médicos, colegas. Entonces, en realidad, esto es algo mucho más grande que nosotros y tenemos que tratar de combatirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, hay varios investigadores que tratan de combatirlo. Por ejemplo, uno de los más en frontales con eso es Álvaro Taipe. Álvaro es un egresado de la San Martín que hace mucha medicina basada en evidencia y sobre todo él combate mucho a los tratamientos pseudocientíficos. Así está su Facebook, si quieren síganlo, en realidad es un muy buen defensor de la medicina basada en evidencia y cada vez que sale un curso en la Cayetano, en la San Marcos, en el Colegio Médico, Álvaro va frontal y le dice, mira, están apoyando esto. Entonces lo que conocemos Álvaro ya sabemos que siempre se va contra los pseudo eventos, ¿no? Esos que hacen, no sé, la terapia de imanes, la terapia ayurvédica, la terapia tal. Álvaro los desenmascara y no sé cómo los encuentra, creo que le pasan la voz y le dicen, oye, hay este evento. Y entonces Álvaro se va contra este evento, se va contra la institución. Al final, como persona independiente, él puede decirlo, ¿no? Y tiene razón, o sea, nadie lo ha demandado, cuando menos lo que sé, porque en verdad todos saben, ¿no? Que esos terapias algunas pueden ayudarte a relajar el estrés, lo que sea, pero no ayudan en cuanto a la medicina, ¿no? Entonces espero que aquí no haya ningún creyente de alguna de estas terapias, pero en realidad es así. Y como decía acá Álvaro, o sea, de una manera sarcástica e irónica decía, ¿cómo se toman las decisiones de salud en un país? Votación de especialistas según experiencia. Bueno, es lo más probable, ¿no? Por ahí un comité de expertos. Revisa sistemáticamente la evidencia y hacer un balance de beneficios, daños de la según medicina más evidencia. No, no creo, ¿no? Y además financia y realiza estudios de efectividad y costo con su contexto. Bueno, en realidad el nivel 1. Sabemos que ese es el nivel de medicina basada en evidencia. Llaman algunos expertos y lo que los expertos digan, eso lo... Pero eso no es así. Eso no es medicina basada en evidencia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué se debe tratar de hacer medicina basada en evidencia? Por este gráfico que les he enseñado, ¿no? Porque en realidad el Perú está en una tabla media, está justo en el punto medio entre estos países, pero no debería ser así. Miren esos porcentajes de Perú. 69 leen en español y 56% de nuestros médicos, nuestros profesionales de salud leen artículos, ¿no? Para basarse, para actualizarse y todo lo demás. O sea, casi 2 de cada 3, 1 de cada 2, entonces no debería ser así. Lamentablemente, ni siquiera nos acercamos a los países como Costa Rica o Colombia, que casi la totalidad lo hacen, ¿no? Pero estamos en una tabla media, lamentablemente. Entonces, ustedes para tratar de cambiar esa realidad deben leer artículos, deben seguir asistiendo a estas charlas, deben seguir tratando de hacer ciencia, porque si haces ciencia, empiezas a empaparte en el tema, empiezas a saber cómo redactar, cómo buscar, cómo leer toda esta ciencia. Entonces, si no haces, te quedas, te oxidas y te quedas en el camino. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, por eso se hace, ¿no? Por lo que nos queda seguir produciendo. Esta es mi producción. En realidad, muchos te pueden decir, ¿no? Y lamentablemente también hay muchos médicos, científicos y demás que son muy haters y se encuentran. Ah, no, por ejemplo, alguien hace esto. Uy, no, que está mal. Alguien hace el otro. No, que está mal. Hacen esto. Hay mucho. Pero al final lo más importante y lo que debe tratar de mantenerte en el camino es que tienes que producir ciencia, que tienes que producir evidencia, que tienes que leerla, que tienes que consumirla, que tienes que difundirla, ¿no? Y en realidad esto es, ¿no? Esto es lo que somos y en general yo me siento muy orgulloso por todo lo que produzco y sobre todo porque no solo produzco ciencia, sino también produzco personas que hacen ciencia, egresados de la Cayetano que ahora son muy buenos científicos y que están en formación todavía, pero que lo van a hacer. Dante Quiñones, Alex Setkovich, Maite Araceli Verástegui y una serie de personajes
dentro de la universidad, que yo he podido ayudarles a crecer, que yo les he podido ayudar a formarse y que he ayudado a que en general puedan hacer esto, ¿no? Y no solo con ellos, Mario Valladares egresó a la SUCB de Piura, Virgilio Failó de la Pedro Río Gallo de Chiclayo, Armando Miñán de Tacna y así. Podría listarles un montón de personas, inclusive en Latinoamérica. Entonces, una de mis más grandes fuentes de orgullo es eso, es tratar de generar y poner este granito de arena. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, algunos te dirán, oye, si tu artículo no tiene citaciones, es una tontera. Más o menos, sí y no. O sea, está bien, es bonito que tu artículo tenga citaciones como estos que le pongo acá, que tengan varias citaciones, decenas y lo que sea, pero recuerda que estás en un medio en donde las personas no leen, así que no sabes, o sea, si tus artículos van a ser leídos o no. Alguien te puede decir, no, mi máximo sueño es que todos mis artículos científicos estén en revistas Q1 en inglés. A veces la gente no lo sabe ni buscar ni leer en inglés, te los aseguro, o les da pereza. Y a las justas leen artículos en castellano y otros ni siquiera lo leen. Entonces, eso de que solo las citaciones es un buen indicador, no. Las citaciones es un importante indicador, pero sirve para lo que es medio científico, medio de revistas y los que leen y hacen ciencia de verdad. Pero en nuestro medio eso no funciona. Ya les he mostrado que solo 1 de cada 2 profesionales de la salud se basan en artículos científicos. Entonces, si bien es bonito esto, siguiente diapositiva, por favor, hay otros medios de cómo se hace investigación. Por ejemplo, miren, yo he llevado cursos de divulgación científica y mis maestros de divulgación científica tenían mapeado cuáles eran las investigaciones en los últimos años que han generado más impacto en nuestro medio. El primero y el de más impacto ha sido una investigación no publicada, pero una investigación preliminar. ¿Se acuerdan esas de las barras antianemia que sacó un universitario egresado, si no me equivoco era, y que han dado la vuelta al mundo y que se han dicho y que se iban a comercializar y creo que ya lo está comercializando? Eso ha sido la investigación, cuando menos primaria y todo lo que sea, más importante. Y la segunda es esta de acá que hicimos con un amigo cusqueño, con Houston Mendoza Chakya, que en realidad mostramos que los médicos en el 40% desaprueban el examen del ENAM y eso removió, perdón, y conmocionó todo el estrato peruano. Y fue la segunda noticia. Imagínense dónde se publicó. No se publicó en New England Journal, no se publicó en ningún journal en inglés en Q1. Se publicó en la revista del Colegio Médico que en ese momento estaba en Cielo, en castellano y en una base bajita. Entonces, en realidad, aquellos que te digan, no, mira que esto que el otro es mentira, en nuestro medio no vas a saber qué estudio va a poder generar más evidencias y más controversias. ¿Se hizo algo con eso? No se hizo con algo con eso, pero cuando menos levantó polvo. Eso es lo importante, chicos. Es bonito, ¿no? Querer que todo artículo esté en Q1, esto, y algunos lo estarán, pero es más importante el que tú sepas que tienes que investigar y generar conocimiento y que en algún momento alguien lo puede usar. Con Houston nos miramos y decíamos, oye, ¿qué? Mira este estudio, ¿cuánto ha producido revuelo? Nos entrevistaron en RPP, en El Comercio, en La República, en diversos medios. Bueno, Houston era con el autor principal y lo entrevistaron más, pero todos hacían notas, coordinábamos con él, conversábamos qué iba a decir. Pero entonces, en realidad, esto de acá es para mostrarles que la medicina basada en evidencia en nuestro medio también es muy dependiente. Así que no se dejen guiar por esos médicos o científicos haters que todo lo ven mal, ¿no? Si bien hay algunos que en realidad hacen cosas antiéticas, pero en realidad a veces ya se pasan y todo dicen, no, esto está mal, esto está muy, uy, no, ¿cómo es posible? Y lanzan sus pullas, sus indirectos, que en realidad no te ayudan en general. Entonces, aléjate de eso y tú solo haz ciencia, haz evidencia, lee, consume y haz lo mejor que puedas para tus pacientes y para todas las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, también tenemos los artículos, ¿no? A nivel mundial, el artículo o la publicación que más ha dado efectos es este de acá, en donde nos fuimos a diversos puntos del Perú y generamos curvas de saturación. Y esto ha servido ahora un montón para el coronavirus. Lo han usado hospitales en diversas partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud lo utilizó para sus guías. Entonces,
es algo muy bonito que digas que en general esto de acá funciona. Acá mi colega José Rojas, con el que hicimos este artículo, muestra todo lo que se ha avanzado y todo lo que se ha hecho con este artículo que nos costó muchos años, mucho presupuesto, mucha logística, y en realidad luego salió en una buena revista como Tórax, ¿no? Entonces, es bonito. Y este, por ejemplo, es uno de los mayores aportes que yo puedo dejar a nivel científico, a nivel del mundo, ¿no? En un tema de medicina de altura, en un tema que nosotros como Perú podemos aportar. Y eso te van a decir, y también no te quedes cegado. Por ejemplo, alguien gana un grant y busca, no sé, la diferencia genómica en la pata del zancudo, del dengue, y tú dices, bueno, no, genial tu grant, genial tu publicación en Q1, pero en realidad ayuda, sí, puede ayudar algo, puede ayudar mediano, pero entonces depende, ¿no? Depende de quién lo lea, depende cómo aportas. Entonces, toda investigación es valiosa dependiendo de quién lo lee, dependiendo cómo lo utiliza. Entonces, eso es medicina basada en evidencia, chicos. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la divulgación es aportar al mundo en un campo temático que lo necesita. Estoy muy orgulloso de que hicimos mucha investigación, por ejemplo, en coronavirus, y muchas de ellas, más de 25, fueron adoptadas por la página de la Organización Mundial de la Salud para temas de coronavirus. Entonces, nuestro grupo aportó, el Perú dio ciencia, algunas en castellano, otras en inglés, pero todas aportan, todas suman, ¿no? Entonces, no te quedes con esa idea, y siempre trata de apuntar lo más alto, por supuesto, pero a veces sabes que algunas revistas no te van a aceptar tu artículo, que algunos artículos van a ir a revistas Q3, Q4, y no tiene nada de malo. Así te señalen, te digan, no, ¿qué es eso? ¿Por qué estás enviando a revistas Q4, cubanas, españolas, chilenas? No importa, ¿no? O sea, no todas las publicaciones van a ir a una Q1. Y aún así, si van a Q1, no todas van a ser. Yo he tenido un montón de amigos que han publicado en New England Journal y al final tienen 2 citaciones, 10 citaciones, 8 citaciones. Para eso ese es ¿no? Ok, es importante y vale esto, pero que no te digan la otra. O sea, alguien no te puede ni tumbar un artículo, ni ensalzar un artículo, ni tumbar a un autor que publica en un lado, ni ensalzar a un autor que publica en otro lado. Entonces, cada quien aporta. Entonces, en realidad, lo que yo les digo es, la evidencia es la más importante de generar. Y sobre todo que la lean, que la difundan y todo lo demás. Siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos acabando. Entonces, en verdad hacemos medicina basada en evidencia en Latinoamérica. Nos acabamos de dar cuenta que es la medicina basada en evidencia. Hemos visto que la queremos, la deseamos, la alabamos, la añoramos, pero en algunas circunstancias no la queremos, no la avalamos tanto, avalamos otras cosas, o a veces dejamos que pase por agua tibia y eso también es un aval, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que la medicina basada en evidencia es algo necesario. Surgió hace muchas décadas para dar un piso muy importante a la medicina y a la práctica clínica. Pero esta pandemia también nos ha mostrado que a veces hasta los que la deberían defender no la hacen. ¿Y sus argumentos fueron sólidos? No creo. Y muchas veces el tiempo lo dirá, y ya que las instituciones peruanas no lo juzgan, bueno, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan cosas como esta, que sepan qué es medicina basada en evidencia, que vean que nos adolece mucho, que falta mucho. Y un curso de medicina basada en evidencia en realidad puede demorar muchas sesiones y te van enseñando cosas específicas, como por ejemplo lectura crítica, como por ejemplo búsqueda bibliográfica, como por ejemplo analizar cuándo unos resultados están bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sigan en esos cursos, yo los felicito, ya son las 10 de la noche, ya con eso podemos acabar. Siguiente diapositiva, por favor, y sigan capacitándose. Muchas gracias. A ver si es que hay una pregunta, algún comentario para poder acabar esto. Ya, por ahí preguntan, ¿cómo identificar fake news? En realidad, a veces es difícil identificar fake news, porque las noticias falsas abundan por varios lados. Lo que generalmente se dice es, uno, que siempre veas fuentes confiables. No sé si se acuerdan de este personaje Cuyubamba, ¿no? Un peruano que estaba en China y que dijo, sí, acá estamos armando la vacuna y que todo el mundo le dio cabida, ¿no? Y entonces hasta el mismo Elmer Huertas y hasta el mismo una serie de personas se equivocaron. A veces es difícil identificar estos personajes o estas noticias falsas, pero para eso tienes que tratar de leer y ver. En ese caso fue muy difícil porque en realidad él aseguraba que estaba en un grupo chino haciendo la vacuna y todo lo demás y se vendía como bueno, y bueno, los medios necesitaban eso para vender y en realidad era difícil decirle, oye, no estás en ese grupo porque en realidad está en China, en un lugar muy alejado, ¿no? Entonces, y no había evidencia de que sí o que no. Entonces, a veces es complicado.
las fake news. Muchas veces lo que se recomienda es seguir páginas oficiales como Organización Mundial de la Salud, seguir páginas, revistas, bases y sobre todo instituciones oficiales que dicen, ¿no? Entonces, a veces cuando no tienes la seguridad que sí o no, mejor di, no opino, voy a leer más del tema y voy a indagar, porque a veces todavía tarda en salir las noticias y para que metas la pata, entonces mejor es esperar y ver qué está saliendo, tratar de indagar y todo lo demás, ¿no? Muchas veces en algunas entrevistas yo he tenido que decir, bueno, ese tema no sé tanto, sinceramente hay mucha información, habría que revisar, prometo que para la próxima traeré más información actualizada de eso y listo, ¿no? No tienes que tratar de decir eso. ¿Cuál sería la principal recomendación que le haría usted a los estudiantes de medicina para involucrarse activamente con los proyectos de investigación? Ya, una principal recomendación es utiliza bien tus vacaciones. Yo sé que muchas veces en clases no tienes tanto tiempo y sobre todo cuando estás en parciales, finales o algunos exámenes, ¿no? Pero en general cuando estés en vacaciones de medio año o de enero, febrero, marzo, trata de leer artículos, trata de pegarte a alguien que investigue, por ejemplo, no sé, digamos, has pasado cursos con el doctor Soto y el doctor Soto habrá algo que investigar todo. Has pasado cursos con Andy Quiñones y sabes que es investigador, tratar de ver, ¿no? Y sobre todo quedar bien. Porque los investigadores nos llegan muchos alumnos año a año que dicen, quiero investigar, quiero hacer con usted investigación, quiero generar reportes y todo lo demás, pero tienes que ser constante, porque de cada 10, 9 lo abandonan y solo uno sobrevive en el camino. Entonces, mi principal recomendación es uno, aprovecha tus vacaciones y dos, pégate a un investigador, trata de hacer y quédale bien. Sé constante. Y si no hay ningún investigador, tú mismo lo puedes hacer. Puedes ser autodidacta, puedes buscar cursos en YouTube, los cursos de SOCIMED, los cursos que hacen la sociedad científica, cursos como este, y poco a poco vas viendo y en un momento te lanzas a la piscina y empiezas por una carta al editor, luego un reporte de caso, luego un artículo científico, primero como encuestador y apoyo, luego ya como coordinador, luego como director. Entonces, poco a poco ir escalando, ¿no? Es como decir, si tú quieres ser cirujano, y en verdad estás en capacitación, ¿tú crees que te van a tu apéndice si lo vas a hacer bien al inicio? No. Empiezas leyendo libros, empiezas capacitándote, empiezas como mirón, luego ayudante 3, ayudante 2, ayudante 1, cirujano secundario, cirujano principal, rompes arteria y lo malogras y así, práctica, 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 y después de 5, de 6, 7 años, eres bueno. Lo mismo pasa con investigación, no pienses que va a ser de la noche a la mañana, tienes que perseverar. Esa es mi principal recomendación. Muchas gracias por su ponencia, nos mostró una visión diferente de la MB. Yo creo que sí, ¿no? Cada uno te da sus visiones y todo lo demás. ¿Cómo podemos encontrar en YouTube? Ah, tengo un canal en YouTube, a ver, ¿dónde está? Tu canal. Ya, estoy como Cristian R. Mejía en el canal. A ver, acá hay cómo compartirlo. Creo que sí. Compartir. Ya. Le voy a mandar ahorita a su compañera que me estuvo apoyando para esto de acá. Y por favor me pones el link, porque como estoy en el celular. Ahí, acá está. Acá está un canal. Acá tengo es mi canal de YouTube en donde he colgado algunas de mis ponencias. Ahí está. Ya está. Ya lo pegué el link. Ahí pueden encontrar algunas de las ponencias, ¿no? Que tengo. Y así, como yo, Álvaro Taipe tiene su canal y muchas personas tienen, ¿no? Entonces ahora es sencillo poner tus diapositivas ahí o algunas ponencias como esto. Entonces, con eso, yo creo que pueden ir viendo algunas cosas y aprovechen sus vacaciones sobre todo. Ok, chicos, no sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? Me han gustado sus preguntas, estaban muy interesantes. Y no pensaba que iban a haber tantos en un domingo tan tarde, pero bueno, me alegra, me alegra. Listo, doctor. Muchísimas gracias por parte de todo el comité organizador, bueno, los comités organizadores en esta oportunidad. Y sí, chicos, si hay alguna otra duda o consulta, nos pueden hacer llegar por el chat. O en todo caso, saber si todo ha quedado claro, por favor, por el mismo medio. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. Nos consultan si hay algún máximo nivel de evidencia en la actualidad o qué tipo de artículos son más confiables.
El máximo nivel de evidencia por el momento son las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esas son las más confiables. Y ahora, dentro de los metaanálisis, por supuesto, hay que evaluarlos, hay que saber leer los metaanálisis, ¿no? Que tengan una buena confidencialidad, que tengan un buen, un buen I cuadrado que le llamamos, que muestra qué tan homogéneos o heterogéneos son los resultados, que muestren buenas búsquedas, inclusive de literatura gris y una serie de cosas. Hay ponencias que te muestran un poco más de eso, pero esos serían los artículos más potentes, sobre todo aquellos que vienen de buenos ensayos clínicos, algunos también de cohortes en temas especiales que no se pueden hacer ensayos clínicos, pero esos son los estudios más potentes y hay formas de buscarlos, por supuesto que sí. Ah, hay gente de Tacna, qué chévere, de CIESMET. Ajá. Saludos a los chicos de Tacna. Listo, doctor, muchas Listo. gracias. Una vez más, creo que ya no hay ni una duda. Bueno, por mi parte, agradecerle por parte de SOSEMUR, por agradecerle por los comités justamente con los cuales estamos trabajando, CIESMET, y la misma Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Pasco, que también nos acompañan en esta oportunidad el día de hoy. Y bueno, doctor, de igual forma, agradecer a los participantes también que han asistido y esperamos contar con usted en futuras oportunidades. Claro, claro que sí. Le tengo mucho aprecio a las sociedades de Cusco, de Tacna, tengo muy buenos amigos egresados de ahí y todos los demás. Yo dejé mis diapositivas, las tienen los organizadores, pídanles a ellos, encantados de apoyarles para siguientes exposiciones. Muchas gracias a todos. Buenas noches, chicos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Sí, chicas, no se preocupen. Yo voy a hacer el paso de las diapositivas del doctor, ya con su propio permiso, mediante el grupo de WhatsApp. No se preocupen. Aún no se retiren, por favor, porque aún tienen que hacer el llenado del post-test para poder validar su participación.